Y nosotros seguimos aquí en esta programación de Suyapa TV. Ya estamos en la plática y tal como nosotros lo habíamos anunciado, ya nos acompaña el padre Juan Ángel López, a quien tengo el gusto de saludar esta mañana. Padre Juan Ángel, ¿qué tal está? Un gusto. Cansado, pero bien. Gusto en saludar. Bien. ¿Cómo vamos? Todo bien, padre. La verdad que qué bueno tenerlo por aquí. Y hoy vamos a estar hablando del Sagrado Corazón de Jesús y la confianza que nosotros tenemos en Él. ¿Y cómo la ha pasado por ahí, por su parroquia? Porque sabemos que han estado en novena, ¿verdad? Y también... Hemos estado en novenas, porque resulta ser que los 3 sectores de la parroquia, uno es San Antonio de Padua, es decir, el 13, terminamos. Luego está Perpetuo Socorro, que realmente la fiesta es hoy. Es mañana, es 27 de junio, pero lo que pasa es que como este año el Sagrado Corazón de Jesús cae 27 de junio, entonces lo vamos a celebrar hoy. De tal manera que el Perpetuo Socorro será de víspera. Y mañana nos quedamos con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que no termina ahí la feria, porque la feria hay que completarla con la fiesta del Inmaculado Corazón de María, porque los 2 corazones van ligados. Entonces, legítimamente, nuestra fiesta patronal concluye el sábado en la mañana, ¿no? Porque en la tarde ya es víspera de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pero yo creo que en la tarde del sábado vamos a poder pegar un grito de libertad, porque ya quedamos liberados de todos estos macaneos que nos tocan durante el mes de junio. Siempre es así, el mes de junio es muy cargadito para nosotros. No es sano, digo, porque sería bueno distribuir en el año el asunto, porque se concentra todo en el mes de junio, y este año, como te lo decía, el problema ha sido que se han traslapado la novena del Perpetuo Socorro y la del Sagrado Corazón. Pero bueno, la madre y el hijo no se van a pelear, así que tampoco nosotros. Y más bien nos unen. Claro. Nos unen de una u otra manera. Y padre, y aquí va la pregunta, ¿cada cuánto o cuándo se celebra el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Hay una fecha estipulada o es una fecha que se puede mover? A ver, es fiesta móvil porque depende de cuándo cae la Pascua, porque la celebración, como la pidió el Señor Jesús a Santa Margarita María, debía celebrarse en la octava del Corpus, es decir, terminado el Corpus normalmente es el jueves. Hace una semana era Corpus Christi, Corpus Domini, pero como nosotros la trasladamos al domingo, entonces igual. Pero entonces en la octava, pasados 8 días, el viernes después de la octava del Corpus, y entonces así se lo pidió y por eso siempre se mueve, ¿no? Yo, por ejemplo, yo fui ordenado el día del Inmaculado Corazón de María, y en el año en el que yo fui ordenado, Sagrado Corazón de Jesús cayó 6 de junio. Y entonces yo fui ordenado el 7 de junio, la fiesta del Inmaculado Corazón. Entonces, eso es una fiesta completamente móvil, como ocurre igual con el Corpus Domini, como Santísima Trinidad, Pentecostés. Es decir, todas estas fiestas solemnidades quedan movidas por cuando cae la Pascua. Y entonces, cada año hay que estar con la ruleta esperando a ver cuándo cae. Y como dice usted, que ahorita junio se traslapó todo y mañana celebramos también al Perpetuo Socorro, que van a tener hoy. Hoy la vamos a celebrar como víspera, y ya hoy en la mañana tuvimos la alborada. Y luego ya comimos burritas con café y todo lo demás. Qué rico. Y luego había bastante gente, yo estaba muy contento. Y lo que más me gustó, tengo que decirlo, ¿sí? Creo que es lo que trato de hacer siempre con la comunidad, es que entendamos, sí, son 3 sectores, son 3 templos, pero es una sola parroquia. Y entonces hoy en la mañana tú encontrabas, sí, gente de la Colonia El Hogar, porque ahí es donde está el Perpetuo Socorro, pero de hecho ahí fue donde yo celebré mi primera misa. Pero había gente tanto de Miraflores, de Sagrado Corazón de Jesús, como de San Antonio de Padua de la Joya. Entonces eso a mí me gusta más, todavía ver que la gente entiende que somos una sola parroquia, que no estamos organizados en 3 templos por el asunto de las distancias y demás, pero realmente solo somos una comunidad, somos una parroquia, y eso ayuda, es un poco a hacer sinodalidad en la práctica. Padre, hoy vamos a hablar y vamos ya a extender un poco más del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Papa Francisco dice o decía que no, o dejó escrito en esta encíclica Dilectio Nos, que no es una devoción que se enmarca y no es un culto a un órgano en especial, sino que es algo que está siempre con nuestro Señor Jesucristo. Si nos comenta un poco de esto. ¿Cuánto tiempo tienes? A ver, vamos por partes, porque la Dilectio Nos es el testamento del Papa Francisco. Realmente
aunque fue promulgada el 24 de octubre del año pasado, y efectivamente faltaban 7 meses para que el Señor lo llamase, 8 meses para que el Señor lo llamase a su presencia, pero indistintamente, a mi juicio, lo he platicado incluso en algún momento con alguno de los señores obispos, con el señor cardenal, y hemos concluido en lo mismo. Efectivamente, se trata de un testamento de parte del Papa Francisco, porque él, siendo jesuita, pues en la tradición jesuítica está muy remarcada la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque de hecho el director espiritual de Santa Margarita María fue Claudio de la Colombière, San Claudio de la Colombière, que era jesuita. Entonces, por eso ellos tienen muy arraigado esto del corazón de Jesús. Y entonces, claro, la Dilectit Nos viene a cerrar, llamémosle así, una larga tradición que no es una devoción moderna. Ese es el primer punto. O sea, la devoción como la conocemos nosotros hoy en día es efectivamente de hace 350 años. Porque hace 350 años, 1675, el Sagrado Corazón se reveló, se le manifestó a Santa Margarita María, no por última vez, faltará alguna otra aparición, pero esta fue en la que efectivamente le mostró su corazón. Y entonces, al mostrar su corazón, ya la devoción se hizo de una manera más pública. Pero ya hay una larguísima tradición, basta leer el capítulo 4 de la Dilectit Nos, en la que efectivamente se nos cuenta cómo desde los padres de la Iglesia, desde San Agustín en adelante, pues se ha venido reflexionando en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego ha habido muchas santas en la historia que han tenido contacto directo con el corazón del Señor, que lo han escuchado palpitar, que han bebido de la sangre que cae de este costado abierto, de este corazón abierto. Santa Luzgarda, Santa Matilde, Santa Gertrudis, Santa Ángela de Foligno. Es decir, hay una larguísima tradición de santos que han tenido que ver, o también con el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, realmente no es una devoción. Luego, hay 2 factores con esto. No es el órgano como tal, no es la víscera, como diríamos, sino que realmente porque el corazón, basta leer el capítulo primero bien leidito y el capítulo segundo, y notarán ustedes cómo de lo que está hablando el Papa es de aquello mismo que en Lauretis Aquas el venerable Pío XII nos enseñó. O sea, el corazón de Jesús es la síntesis de todo el Evangelio. Y entonces, si leemos la tradición de la historia de la Iglesia y de la tradición bíblica, el corazón, lamentablemente, es decir, si a ti te dicen aquí en el canal, prepara porque vamos a hacer una fiesta del recuerdo o vamos a hacer una fiesta del 14 de febrero. Entonces terminas poniendo un montón de corazoncitos por todos lados. Pero eso es un error, ¿no? Eso es un error porque eso viene del romanticismo francés. Piensen, Víctor Hugo, Alexandre Dumas, hijo, todos los escritores, Honoré de Balzac, todos estos escritores y que generaron transformaron de tal manera que hablar del amor era hablar de Cupido. Y entonces de ahí viene la cupidicia, de hecho de ahí viene toda la inclinación hacia la moral desenfrenada. Porque Cupido es un niñito, panzoncito, con pinta de angelito, que anda cieguito y anda tirando flechitas y las tira al azar, ¿verdad? Como que si el amor fuera un asunto así. Y eso se ha metido en la cultura, eso ya es del siglo XVIII, pero se ha metido de tal manera que ha dañado el sentido. Por eso el primer capítulo el Papa trata sobre el tema de ¿tendrá razón hablar del corazón de Jesús hoy en día? ¿Será el corazón un elemento que puede ser evangelizador? Y claro que lo es, porque el corazón es la persona. Entonces, cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos hablando de su persona. Es el centro de su persona. Es decir, hombre, qué buen corazón tiene Jimmy, no se la creen. Pero digo, es decir, estamos diciendo que buena persona, sí, ¿me explico? Claro. O qué mal corazón, o qué corazón tan duro tiene este político. Bueno, tiene un corazón negro. Un corazón negro, un poquito racista el asunto, pero bueno, ya. Pero digo, a eso nos referimos cuando hablamos de la persona. No estamos hablando, si yo te digo, es que Jimmy tiene buen corazón, no estoy diciendo que no tiene triglicéridos, ni colesterol, ni nada de esas vainas. Sino lo que estoy diciendo es que es buena persona. Entonces, la persona del Señor Jesús queda sintetizada en su corazón. Se prohibió, ahí está, lo cita el Papa, en el siglo XIX está citado 2 documentos de la Sagrada Congregación para los Ritos, así se llamaba en aquel entonces, en los que se prohibía representar solo el corazón. ¿Okay? Había que representar toda la persona con el corazón, pero no se permitía solo la víscera.
Ahora sí se permite, porque se entiende que efectivamente no estamos hablando del corazón materialmente hablando, sino que estamos hablando de la persona del Señor Jesús. Pero por algo estuvo prohibido durante mucho tiempo para que no se desviara el sentido de lo que realmente implicaba el corazón del Señor. Así que lo que dice el Papa y lo que me estás preguntando es legítimo, es decir, no es una devoción al órgano como tal, no es a la víscera, es una devoción a la persona. Y el tema aquí es fundamental que todos lo entendamos. ¿Por qué porque se lo preguntó Santa Matilde al Señor Jesús, que por qué esta devoción no se promovía en el siglo XIII, de hecho ella murió en el finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV con su hermana, porque Matilde y Gertrudis eran hermanas. Entonces, fíjense, él le preguntó, y le dijo el Sagrado Corazón que esta devoción era destinada para los últimos tiempos. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Y esto es, creo, fundamental. Yo sé que el tema es la confianza en el Sagrado Corazón, pero es que ahí es donde tenemos que aterrizarlo. Fíjense, cuando en el siglo XVII a Santa Margarita María se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús en 1673 para la fiesta, de hecho, de San Juan Evangelista. Qué coincidencia, el primero que le escuchó el latido al corazón fue San Juan. Bueno, pues entonces precisamente en la fiesta de San Juan Evangelista se le apareció a Santa Margarita María. En 1673, en esta época, la Francia de Luis XIV estaba viviendo una crisis horrenda, con una herejía desgraciada que se llamó el jansenismo. Janssens, él murió, de hecho, su libro es póstumo, lo terminó de publicar un amigo de él que se llamaba el Abbé de Saint-Cyran, y precisamente se llama el Agustinus, porque ellos, fíjate, te dije, el primero que habló del Sagrado Corazón fue San Agustín. Bueno, ellos, malinterpretando los sermones de San Agustín, la doctrina de San Agustín, terminaron volviendo la fe un asunto encerrado y subrayaron demasiado la divinidad de Jesús y ignoraron, prácticamente desecharon y despreciaron la humanidad de Jesús. ¿Qué es lo más humano de una persona? Su corazón. Si deja de palpitar, yo sé que ustedes van a decir hoy en día la ciencia indica que es la muerte cerebral, pero vamos, en esa época, si dejaba de palpitar el corazón, usted estaba muerto. Y entonces, lo más lleno de vida, lo que garantiza la vida, es el corazón. Por eso, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús responde a esas herejías encerradas, no quiero decirles tradicionalistas porque lo van a interpretar desde el punto de vista litúrgico, pero que son tan puritanas, que son tan cátaras, que terminan negando la posibilidad de la cercanía con la sensibilidad concreta del amor de Dios. Que el amor de Dios es sensible, no es un amor teológico, digámoslo, allá un poco hierático, allá en el hiperuránio. No, es un amor concreto. El corazón del Señor Jesús se palpitaba, lloraba, le dolía, es decir, es como lo que nos pasa, ¿no? Miramos a una persona querida y empieza a darnos el corazón así, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo, a él le pasaba eso. Yo supongo que cuando miraba a Pedro venir por allá, a Andrés, a Santiago y a Juan, cuando miraba a Judas se le paraba el corazón. No sé, estoy diciendo, algo pasaba, ¿no? Y hay que admitirlo. Entonces ya te digo, esta devoción tiene una tradición hermosa, larga, y que pretende responder a esas herejías en las que en el fondo se está despreciando la humanidad del Señor Jesús. Verdadero hombre, verdadero Dios. Estamos celebrando 1700 años del Concilio de Nicea, que precisamente fue lo que definió. Pero es verdadero hombre. Y si olvidamos esa humanidad, estamos perdiendo el sentido de lo que es eso. Porque la humanidad y la divinidad en Jesús, en el Verbo encarnado, permite la salvación. Entonces, ¿qué es en el fondo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y por qué nuestra confianza en Él? Porque el que nos puede salvar es Él. El que nos salva es Él. No, la verdad que, Padre, me estaba haciendo recordar porque he visto algunas imágenes donde en aquel tiempo dibujaban solo el corazón, siempre con las llamas, con las espinas, que de repente con la cruz, y solamente se enfocaban en eso. Y ya después empezamos a ver esta imagen, lo que usted nos comentaba, ya de Jesús con el corazón. Entonces a eso nos remonta, digamos. Lo que pasa es que si buscas en la antigüedad, desde cuando empezó a promoverse mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aparecieron muchos signos, ¿no? Apareció el detente, por ejemplo, en la época en la que se vivió la pandemia gravísima que se tuvo en el siglo XIX y finales del siglo XIX. Y entonces por todas partes aparecían esto, pero aparecía solo el corazón, aparecían los monogramas
que se hacían, que solo era, así como este que tengo yo aquí, que es solamente el corazón. Y entonces, sí, se corría el riesgo de centrarnos solamente en el corazón, olvidando la persona completa, digamos. Lógico, insisto, en aquel momento era una tentación, era una posibilidad. Hoy en día, dentro de la iglesia, creo que sería muy, muy extraño que alguno pensase que estamos venerando a la víscera, estamos venerando el corazón. Al venerar el corazón, estamos venerando a la persona que es Cristo. Y claro, ha ido modificando. Fíjate un detalle, por ejemplo, yo les cuento en la parroquia, eso es una broma, ¿no? La casulla que a mí más me gusta, del Sagrado Corazón que tenemos en la parroquia, es una casulla en la que está Jesús, completo, con su corazón y tal cual, pero está sonriendo. A mí me encanta la figura del Señor Jesús sonriendo. Porque claro, y aquí hay un error también en la teología alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Durante muchísimo tiempo se subrayó el tema de la reparación, porque efectivamente Él le pidió, en una de las apariciones, en la segunda aparición que tiene 1674, el corazón de Jesús le dice a Santa Margarita María, al menos ámame tú, porque este mundo me ha despreciado, o sea, este amor, por eso dice, este corazón que tanto ha amado al mundo y que tampoco es correspondido. Y él lo dice, fíjense que esta devoción exige el amor, pide el amor. Y es lógico, porque cuando yo quiero a alguien, quiero el bien de esta persona. Y al querer el bien de esta persona, hago lo que sea posible para que esta persona se salve. Y entonces, eso es lo que hace el corazón. Me ama tanto que quiere mi salvación. Y por eso le duele el que yo no corresponda a su amor. No porque sea celoso en el sentido de los celos de por ahí una doñita loca, sino en el sentido de, hombre, yo un varón desquiciado, ¿no? Es el corazón que ama, que quiere ser amado. Y hacia allá debe apuntar toda nuestra devoción a Él, porque la devoción no es piedad cualquiera. Es una piedad concreta, con signos externos, pero que lo que buscan es que nuestro corazón se parezca al de Él. Se lo dijo a Santa Luzgarda, se lo dijo con toda claridad. Le dijo, mira, es que tu corazón es el único espacio donde nos podemos unir plenamente. Y entonces, claro, de corazón a corazón. De hecho, el Papa cita a San John Henry Newman, famoso, ¿no?, cardenal de finales del siglo XIX, que era oxfordiano, era anglicano y que se convirtió. El stigma, el lema de Newman era cor loquitur, corazón que habla al corazón. Y entonces, claro, porque la única manera de interactuar, de encontrar legítimamente comunicación entre dos personas es de corazón a corazón. Nuestro mundo está muy llevado a pretender, hasta la época posmoderna, a pretender hacer comunicación en base a razonamientos. Y claro que la razón tiene su valor. Hoy en día es en base a sentimientos, es una sensiblería horrenda, un hedonismo desbocado. Pero no, es corazón a corazón. El corazón que habla al corazón, porque efectivamente es el lugar donde podemos comunicar. Padre, ¿de dónde surge el en ti confío? Hablando de la confianza, ¿de dónde viene esta frase que nosotros también incluso repetimos? Sí, a ver, el en ti confío es precisamente lo que el Señor Jesús le indicó a Santa Margarita María al pedirle que confiara en Él, que la confianza, que la humanidad confiara en Él, ¿ya? El Padre Pío, que también era muy devoto del Sagrado Corazón de Jesús, le añadió a esto. El Papa Francisco dice en la encíclica, ahí está todo. Es confiar en el Señor, lo es todo. El Padre Pío decía una cosa muy bella y esa se ha quedado también en una tradición. Nosotros la llevamos en la parroquia. No solo decir en ti confío, sino en ti confío y espero. Solo que cuidado, ¿no? Y más en el año de la esperanza. No estamos hablando de espero, y aquí espero, Señor, lo que hagas, lo que mandes a hacer. No, es el tema de la esperanza. Okay. Y el Papa lo desarrolla, fíjate, lo desarrolla ahí en la encíclica, cómo nos habla de el sentido de saber esperar desde el corazón. Por aquí menciona, Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura. Oh, sí, claro. Es uno de los tantos elementos. Eso quiso subrayarlo San Claudio de la Colombière y sobre todo, dentro de todos los santos modernos, el Papa desarrolla muchísimo la figura de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella precisamente encuentra en el corazón de mi madre y la iglesia, yo seré el amor, decía ella, ¿no? Y ella, hay una carta que le escribe a su hermana Paulina que
lo que no toda la vida me olvida el número, creo que es la carta 137. Ahí en esa carta ella desarrolla lo que ella considera lo que es el corazón de Jesús. ¿Y por qué? Porque este es otro punto. ¿Y por qué todos debemos ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús? Porque alguno dirá, padre, usted está haciendo aquí publicidad a su parroquia, a lo que sea. No, es que hay una responsabilidad moral que todos nosotros bautizados deberíamos de entender. Debemos promover la devoción a los Sagrados Corazones. De hecho, fíjate un detalle, por ejemplo, hablando de un montón de cosas. Perdón que yo tengo mucha cosa en la cabeza y ahí me pasa. Ya está publicado en lo que va a salir hoy, de lo que es lo que ya hice para mañana. La figura de una santa de la que yo soy muy devoto, y claro, soy muy devoto de ella por un montón de razones, pero esta es una, Santa Jacinta Marto, la más pequeñita de los 3 pastorcitos videntes de la Virgen de Fátima. Santa Jacinta, estando en su lecho de muerte, habla con Lucía, que era la mayor, ¿no? Y le dice, mira, el Señor quiere que te quedes en el mundo para que promuevas la devoción al Inmaculado Corazón de María. Porque el Sagrado Corazón de Jesús me dijo, fíjense ustedes, no solo tuvo visiones de la Virgen, de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, sino que tuvo visiones de hecho, los 3 los tuvieron, pero ella en particular tuvo más. Y entonces Santa Jacinta le dice, el Sagrado Corazón de Jesús quiere, es un deseo de él. Entonces, el en ti confío es voluntad del Señor Jesús. Santa Teresita quería que este corazón lo conociésemos en su ternura. No porque eso es el amor, el consuelo, la ternura, ese sentido del encuentro que gratifica, del encuentro que sostiene, del encuentro que hace crecer. Porque nadie, absolutamente nadie puede hacer el bien si no es motivado por el amor. Porque entonces se vuelve sencillamente propaganda barata, pero no es bien objetivamente hablando. Fíjate que ahorita que venía para acá, venía pensando en otro detalle. Estamos preparando lo de la misión del próximo año, del 2026 a nivel nacional, ¿no? Sí. Y yo sigo convencido, porque lo he escuchado tanto, que no puede haber misioneros que no estén enamorados. ¿Ya? Porque, es decir, si yo no estoy enamorado de Dios, ¿de qué hablo? Una persona enamorada, con un corazón lleno de amor, habla de su amor, ¿no? Un muchacho enamorado, aunque no te sea el tema, aquí va a terminar hablándole a Jimmy de su colocha, que es más fea que una patada de mula, pero él está enamorado. De su flaca. Lo que sea, y entonces ya te digo, y termina hablando, porque está enamorado. Entonces, cuando yo no hablo de Dios, cuando yo no hablo de Cristo, cuando yo no hablo, en mi caso, digo, del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, entonces no estoy hablando de lo que yo tengo que amar y de lo que yo me debo dejar amar. Por eso la ternura de Dios, y aquí es el Papa Francisco. Aquí no se les olvide que siendo el Papa Francisco, cuánto nos habló de la caricia de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Cuánto fue criticado por eso, ¿no? Presentar un Dios cercano, un Dios que se conduele, que se conmueve, un Dios que tiene entrañas de madre, un Dios cuyo corazón realmente ama. La única cosa que podemos tener todos absolutamente seguros es que pase lo que pase, y no importa las circunstancias, vamos a seguir siendo amados por Él. Incluso el desgraciado pecador más grande sobre la faz de la tierra, que puedo ser yo, ¿ya? Ese está siendo amado en este momento. Dios no puede sino amarte. Y te ama con ternura, y te ama con un sentido de profundidad que nadie te va a poder amar. Eso es el sentido. Por eso habla de ternura. Y decían que lo único que tenemos seguro es la muerte, y es el amor de Dios. El amor de Dios, porque el amor de Dios supera la muerte, ¿no? Sí, claro. Vence la muerte. Es decir, de hecho, esto es para... Me viene un numeral, lo que pasa es que me va a costar encontrarlo, pero hay un numeral bello precisamente que habla sobre esto. Y fíjate, me cayó aquí, mira, ¿cómo estará, no? Fíjate, hablabas tú del amor sensible. Pues te quedaste en lo de las palabras, eso es en el capítulo 1. Pero el amor sensible es un amor, aquí lo dice claro, de manera que el centro íntimo de nuestra persona, creado para el amor, solo realizará el proyecto de Dios cuando ame. Cuando ame. O sea, el proyecto de Dios no lo va a realizar alguien que no ama. Y como el amor, dice el San Juan en la primera carta, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, yo no puedo realmente, legítimamente amar si no me sé amado. Y lo que yo tengo claro, y lo deberíamos de tener todos claros, es que nos aman. Y nos aman, y estoy diciendo nos,
piensen en inhabitación trinitaria por el tema del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero de que a mí me ama Cristo, yo no los pongo en duda en ningún momento. Y que ese amor suyo me sostiene y me quiere salvar precisamente porque me ama, es la cosa más natural que debería tener claro yo en el corazón. Por eso, insisto, Santa Teresita, San Carlos de Foucauld, ¿de acuerdo? San Antonio María Claret, San Juan Eudes, o sea, todos estos santos que giraron alrededor del Sagrado Corazón de Jesús, que el caso de San Juan Eudes fue el primero que celebró la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, son los eudistas, ellos lo siguen haciendo, fíjate, porque la primera vez que se celebró el Sagrado Corazón de Jesús fue un 20 de octubre. Y ellos celebraban el 20 de octubre, lo siguen celebrando, igual que celebran con nosotros mañana, ¿no? Pero ellos siguen celebrando el 20 de octubre y siguen celebrando el 8 de febrero el Inmaculado Corazón de María, que lo celebraron ahí en 1643, porque San Juan Eudes es realmente el promotor. Antes, fíjate, estoy hablando de 1643, estoy hablando 30 años antes de Santa Margarita María, que él empezó a promover una fiesta a los Sagrados Corazones. Y lo colocó ahí, pues, en ese momento. Ya te digo, todo esto tiene una belleza y una riqueza muy, muy grande. De hecho, la fiesta del Inmaculado Corazón de María, colocada donde está, es decir, pasado mañana, el sábado, sí, después del viernes del Sagrado Corazón, es reciente, es de 1969. O sea, porque originalmente estaba colocada a donde queda la fiesta de Santa María Reina, o sea, pónganle 15 de agosto, 8 días después, 22 de agosto, o sea, se celebran el cuarto y el quinto misterio, ¿no? Entonces, la Asunción de María y el quinto es Santa María Reina. Bueno, pues les cuento, originalmente ahí quedaba la fiesta del Inmaculado Corazón de María, hasta que San Pablo VI decidió, muy lejos, pongámosla a la par del Hijo. Y entonces por eso colocó la fiesta el sábado después del Sagrado Corazón. Padre, voy a leer mensajes. Esto está lleno. Pero es que son saludos que le están mandando a ustedes. Entonces, los saludos, no te preocupes. Si mandan tortillas o frijolitos, está bueno, pero si son saludos. Bueno. Estoy bromeando. Saludos hasta Mapulaca. Vaya, muy bien. Bendito sea el Desde Señor. ahí nos están viendo. Hola, saludos, bendiciones, nos dicen por aquí. Otro mensaje dice: saludos desde Comayagua, atentamente Silvia. Otro mensaje: buenos días, pido oración en este momento, estoy en un momento de angustia, nos dice una persona. Que empiece a repetir Sagrado Corazón de Jesús en ti, confío y espero, y que lo haga con fe. Y hablando de tortillas. Ahí está, mire. Estas son las guirilas. Guirilas. Okay. Bueno, yo sí las conozco en Choluteca. Fíjate que yo no las conocía por ese nombre, pero no, sí las conoces. No, pero dale, no te preocupes, estoy aquí. Estamos hablando del Sagrado Corazón, pues ya digo. Pero ya mandaron, usted dijo. Desde 10 de la mañana, qué barbaridad. Sí, ya acá. Y yo me comí una rica burrita hoy en la mañana después de la alborada del Perpetuo Socorro, tengo que decirlo. Así que es pecado y es gula. Es gula. Nos dice por aquí, buen día nada más. Otro mensaje, saludos, hola. Voy a irme aquí arriba porque sé que están escribiendo ahorita. Saludos al Padre Juan Ángel, dice, buenos días, le mando un abrazo a Stephanie Nicole Erazo. Otro mensaje dice, buenos días, alegre la mañana que nos habla de Dios. Una consulta a nuestro estimado Padre Juan Ángel López. Si estoy a mitad de la novena al Sagrado Corazón de Jesús y por alguna razón ajena a mi voluntad extravío mi documento de oración de la novena, no tengo acceso a internet, pero tengo otro documento que me regaló mi querido párroco, dice, que se los comparto, dice. ¿Puedo hacer uso del mismo? ¿Interrumpo la novena definitivamente? ¿La inicio de nuevo? ¿O qué procede en este caso? Que no se quiebre la cabeza. Es decir, sencillamente siga haciendo lo que ya estaba haciendo. Y si añade algo nuevo, no hay problema. Recuerde que en el caso del Sagrado Corazón de Jesús, lo que le pidió a Santa Margarita directamente fue la comunión cada 9 primeros viernes. O sea, eso está mandado, ¿verdad? La comunión, y es comunión reparadora. Entonces, algunos sí, qué bueno que hacemos las novenas. Yo he estado enviando la novena en estos días, ya mandé de hecho la de hoy con la que termina la novena al Sagrado Corazón. Pero entonces yo lo que les pido es no se vuelvan más papistas que el Papa. ¿De acuerdo? O sea, no se vuelvan más papistas que el Papa, sino que sigan lo que ya están haciendo. Y si hay devoción en su casa, manténganla. Si se interrumpió, sencillamente continúela. El Señor no va a entender, no va a andar haciendo de ogro y señalándole, no hiciste las cosas como eran. Lo mismo, es decir, hay gente que le pregunta a uno, padre, mire, yo no pude hacer los 9 primeros viernes, ¿puedo volver a empezar? Por Dios, hombre.
vuelva a hacerlo. Es decir, de todas maneras, si el beneficiado va a ser usted. Sí. Es decir, dígame, ¿cómo es que Dios le lleva el chequeo aquí? Hiciste 4, pero ya no llegaste al 5º. Madre del Señor Jesucristo, ese no es Dios, no es policía el hombre ahí, no está poniéndonos esquela. Entonces, yo lo que creo que deben hacer todos, ya sea ahí, y luego los primeros 5 sábados también, que se lo pidieron expresamente a los pastorcitos, ¿no? Es decir, todo esto yo creo que son devociones bellas, solo que recuerden que esto, por ejemplo, estaba pensando ahorita porque me quedé con la idea. ¿Qué es lo que pide el Señor Jesús? ¿Qué es lo que pide su Santísima Madre? En el caso del Señor Jesús son los 9 primeros viernes. Okay, yo ya no sé cuántos primeros viernes llevo muchísimos más de 9, son lo de menos. Pero confesión, comunión, el rezo del Santo Rosario y 15 minutos, la Virgen le dijo a los pastores, 15 minutos de una meditación, de un tiempo para estar con Él. Por eso es que va ligada a la devoción de los primeros viernes y demás. Nosotros en la parroquia lo hacemos, todos los primeros viernes son 24 horas de adoración. Comenzamos desde la misa de las 6 y terminamos a la misa de las 6 del sábado, para que abarque primer viernes y primer sábado. Y yo lo que le digo a la gente, y gracias a Dios hay una preciosa reacción de parte de la gente de la comunidad, es que vayan a consolar a este corazón, que vayan a reparar del daño que le hemos hecho a los Sagrados Corazones. Saludamos también a las personas que nos están escribiendo en Facebook Live, a Suyidrón, a Wilmer, a Gloria, a Carolina, a Mirna, a Luis, a Damari y a Suyapa. Es que esto está lleno, padre. Mire que un montón de gente está escribiéndole a usted. Dice, pero esta es otra pregunta. Okay. ¿Cómo hablarle a un evangélico del Sagrado Corazón de Jesús? Con la vida. Es que fíjate, si volvemos al cor ad cor loquitur, es el corazón que habla al corazón, no es lo que yo le tengo que decir a él, sino lo que yo tengo que vivir. Porque si mi corazón palpita al ritmo del corazón del Señor Jesús, él conocerá al Señor Jesús a través mío. Y esto es lo que importa. Papa Francisco lo dijo en reiteradas ocasiones. No se les olvide que para mucha gente la única página del Evangelio que van a conocer es nuestra vida. Entonces es nuestro reflejo. Entonces no se pongan a pretender convencer a nadie si no llevan ustedes, si no llevamos nosotros una vida acorde con esta devoción. En particular estamos hablando de esta devoción, pero digo, con una vida cristiana ordenada, digna de Dios. Se han fijado que todas las novenas terminan igual, ¿verdad? Todas las novenas, y te pido esto, si es para tu mayor gloria, si es para mi provecho y la salvación de mi alma. Entonces todas terminan de la misma manera. Bueno, eso. Entonces, no se ocupen tanto de hablar específicamente de la devoción. Logren que con su ejemplo, con su vida y su testimonio, esta persona quiera conocer a Cristo. ¿Se acuerdan aquella bromita que se hace de que de los esos que promovemos mucho el rezo del rosario y que cuando lleguemos al cielo, lo mejor será que el Señor nos diga, mi mamá me ha hablado mucho de ti. La Virgen me ha hablado mucho de ti, porque yo hablaba mucho de ella, porque yo te llevaba por todas partes. Bueno, entonces que nuestra vida hable de la devoción que tenemos, para que eso genere el deseo de conocer a Cristo. Y al ir conociendo a Cristo, le vamos a llevar a su corazón, porque su corazón es su persona. Entonces, nosotros cristianos deberíamos de reflejar a este Cristo. Y reflejando a este Cristo, la gente querrá conocer a Cristo. Lo contrario es lo que nos pasa, ¿no? Nos miran y dicen, yo para ser cristiano igual que este, mejor no, ¿no? Para comportarme igual que este, claro, porque terminamos siendo... Ninguno de nosotros es perfecto. Claro que tendremos defectos y los tenemos, y algunos muchísimos como yo, pero aquí el tema fundamental, no se preocupen de cómo hablarle a un hermano separado, a un evangélico. El evangélico a mí me cuesta un poco, a los hermanos pentecostales, sino vivamos la devoción siendo nosotros efectivamente reflejo del corazón del Señor Jesús. Por aquí otra pregunta, ¿cómo se dice? ¿Jesús en ti confío o Jesús en vos confío? Es que lo que pasa es que, vuelvo al tema, por el respeto, porque el en vos, ¿de acuerdo? Recuerden que él es un término real, ¿no? Es una manera majestática de referirse a una persona de altísima dignidad. Entonces, ustedes piensan que el voceo entre nosotros, por ejemplo, nos voceamos mucho, yo voceo a Jimmy, ¿cómo sea? Él no me vocea a mí, porque no puede, soy mayor que él. Bueno, en fin. El respeto. El respeto, digo, el tema es el vos realmente es superior al usted, ¿de acuerdo? O sea, legítimamente lo es.
Entonces, por eso, al decir, en vos confío, yo le estaba diciendo, porque es su majestad, porque es el rey, pero resulta ser que lo nuestro, lo castizo, lo propiamente de nuestro castellano, es decir, en ti confío. Y ahora, el problema es este, y discúlpenme, no se preocupen si dicen, en vos confío, en ti confío, confíen. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Yo insisto, nosotros en la parroquia, y yo siempre lo he dicho, en ti confío y espero, eso siempre lo he dicho. O sea, siguiendo al Padre Pío tengo esa devoción, porque el Padre Pío así le rezaba al Sagrado Corazón. Yo en ti confío y espero. Bueno, entonces el tema es que yo confíe. Es que si le digo tú, usted, vos, lo que sea, eso no se preocupen, usted confíe. Como se lo diga y como se lo llame, viene siendo lo de menos. Por acá otro mensaje, pide oración por un enfermo, dice, ella fue devota del corazón de Jesús, dice, y está en sus últimos momentos de vida, nos menciona una persona. No hay, entonces, perdón, ahí si está en agonía, si está en el último momento, efectivamente traten de llevarle, si tiene conciencia, llévenle una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Ambos han prometido a los devotos que estarán en el último momento, en el último trance de la muerte, que ellos van a estar junto a ellos. Pero igual también, y aquí lo que sí toca es encomendarlos a San José, porque San José es el patrono de la buena muerte. Saludos por aquí de Angélica Zelaya desde Los Laureles, nos menciona por acá. Otro mensaje nos mandan la imagen del Sagrado Corazón, que sí, es igual a la que anda bordada. No, ese es el detente. Detente, ok. Sí. ¿Qué es el detente, padre? Ok, cuando estaba lo de la peste, ¿de acuerdo? En Francia, entonces se empezó a bordar, efectivamente, así como tengo bordado, entonces se empezó y detente que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Y entonces era para parar la peste, ¿verdad? Y parece que fue muy, muy efectivo. Cuando tuvimos lo de la pandemia de COVID, nosotros en la parroquia empezamos a hacer girar también los detentes, pero le decíamos, cuidado, pero hay que lavarse las manos y hay que hacer todo eso. Es el que mandar. Sí, pues es el que mandar. Sí. Sí. Yo tengo el mío, fíjate, por ejemplo, yo tengo el mío en mi botecito de alcohol. Vaya, ahí tienes. Ajá. Ya, ahí lo tienes. Ahí está en el botecito de alcohol. No sé cómo queda ahí. Bueno, no se va a lograr ver. No se va a lograr ver. Lo que pasa es que fíjate que a quién tengo al otro lado. Al Perpetuo Socorro. Al Perpetuo Socorro. Como estoy de novena en los dos, entonces el Perpetuo Socorro de un lado y el Sagrado Corazón del otro. Así, sí, no se va a ver. No se va a ver, pero bueno, igual, no se preocupen. Ahí se los dejo. No se los dejo el bote, porque lo tengo que llevar. Ok. Sí. Yo dije, ya tengo un botecito nuevo. Señor. Ya, hasta ahí no llega la generosidad. Por acá, dice, con mucho cariño de parte de Miguel Baquedano, dice, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Me mandan saludos. Saludos, Miguelito. Otro mensaje por aquí, la paz de Cristo, hermanos, excelente programa. Saludos desde Comayagua, aquí sintonizándolos también, dice, en compañía de mi madrina ese. Es muy grato verles en compañía del Padre Juan Ángel, dice. Este mensaje. Como no me conocen, dicen eso está bien. No hay problema. ¿Cómo se consagra uno al Sagrado Corazón de Jesús? Hay un montón de maneras. Hay un montón de maneras y efectivamente la mejor manera es hacer los primeros 9 viernes y hacer la oración de consagración, ¿de acuerdo? Y hacerla que sea bendecida al final de los 9 primeros viernes por un sacerdote, ¿de acuerdo? Con un sacerdote para que tenga el signo de la consagración. Hay un montón de oraciones de consagración. La que a mí más me gusta, insisto, desde aquí podemos hablar de un montón, es la de San Claudio de la Colombier. San Claudio de la Colombier hizo una oración de consagración preciosa, realmente preciosa, inspirado precisamente por el contacto que había tenido con Santa Margarita María y luego también que está aprobado, el Papa insinúa esto en el documento, en la Dilexis Nos, que por cierto, ¿verdad? Que les escuché por ahí decir, la traducción no es nos amó, es nos ha amado. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque nos amó es pretérito perfecto. O sea, es decir, ya estuvo, ya murió. Nos ha amado implica que ha habido un momento en el que ha iniciado y que continúa. Ya ahí es que el problema es que esa traducción del griego, perdonen que yo voy a dar clase de griego ahorita, pero igual en Choluteca te dirían que te estás muriendo, porque si empezás a hablar en griego ya te estás muriéndote. Bueno, el tema es que en el griego no es como en el castellano, y entiendan eso. En el castellano tenemos 3 tiempos, o sea, pretérito, presente y futuro, ¿no? Pero en el griego hay 6. Y uno de los tiempos, y en los que está escrito precisamente tanto en Gálatas como en Juan, es en aoristo. Y el aoristo es, la mejor manera de entenderlo es el ing del inglés, un continuo. Entonces, cuando ese dilexis nos es latín, no es griego.
no es griego, ¿ok? Y entonces en el griego está diciendo agapetos, nos ha amado, el verbo agapeo, no agapao. Ya, entonces es diferente, no se debe traducir por nos amó, sino nos ha amado y significa eso que ese amor continúa, ese amor seguirá hasta la eternidad. Padre, tenemos llamadas. ¿Te quieren saludar por ahí? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Hola, sí, ¿con quién tenemos el gusto? Le habla Lisette. Lisette, ¿desde dónde nos llama? De la colonia Satélite. Desde la colonia Satélite. Coméntenos, ¿cómo la está pasando? Yo quiero, usted me conoce bien a mí, yo a usted perfectamente. Yo quiero que me ponga en oración a mi sobrina porque tiene un cáncer de hígado. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Lisette. Bueno, Lisette fue vecina mía. Ya no sabía que estaba tan mal la sobrina. Madre, sí. Fíjate que te parte el alma escuchar a tanta gente que está padeciendo de enfermedades que, como diría el señor cardenal, no son terminales, son iniciales, porque te inician a la verdadera vida, ¿no? Pero gente joven, gente que de repente, mira, estamos viviendo y un cáncer de hígado, claro, el hígado es muy benigno, ¿no? Pero es muy delicado. Lisette, cuente con mi oración, le prometo que voy a poner a su sobrina, no me dijo el nombre, pero no importa, yo supongo que el Señor sí sabe que la sobrina de Lisette, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Lo voy a poner en mi rosario, con todo gusto, faltaba más. Igual nosotros en la hora santa de esta tarde también. Muy bien. Vamos a ponerlo. Dice, hola, ¿podría preguntarle al padre si ha escuchado sobre el voto de ánimas y en caso si es adecuado o no? Si fuera adecuado, ¿es agradable al Sagrado Corazón de Jesús? No sé exactamente a lo que se refiere, disculpe que sea la falta de ignorancia, como diría Canto. Si creo que es lo que me está diciendo, esa vaina es un poco medio rara, eso no es católico. Lo que pasa es que quieren hacer aparecer por católicas cosas que no lo son, ¿verdad? Y aparecen un montón de prácticas y devocionales y de vainas y de cadenas y todo eso. Si es lo que yo estoy pensando, y disculpe que insisto, porque ya lo he visto en 2 o 3 ocasiones, eso no es católico. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? O sea, fíjese bien, orar y ofrecer la Santa Eucaristía por las personas que han fallecido. Punto. Eso sí es católico. Ofrecer la intención en la Santa Eucaristía. Y cuidado, ¿eh? Porque también nos pasa eso un montón. Que, fíjate, aquí en Suyapa, Madre del Señor Jesucristo, ¿no? Te toca la misa de la mañana y casi se están 10 minutos leyendo las intenciones. Aquel montón de intenciones. Pregunten dónde está la gente. No están, solo la mandaron a pagar. ¿Ya? Y entonces se vuelve aquello, y perdona que sea tan franco con eso, o sea, que está ofreciendo la misa por ese difunto suyo, soy yo. Bueno, en este caso no soy yo, el padre Carlomagno, o el Juan Carlos, o cualquiera de los padres que está, o Alexio, cualquiera de los padres que están ahí. Entonces, no, o sea, fíjense, ¿cuál es el sentido de poner una intención por un difunto? Que yo comulgo por él. O sea, porque las gracias que recibo de la Santa Eucaristía, entonces las estoy pidiendo que en lugar de que sean para mí, que sean destinadas a mi difunto querido. Eso es lo que hacemos, esa es la comunión de los santos. Ya no es porque sea comunión, sino porque hay una unión entre nosotros. Pero ya les digo, uno se encuentra con esa gente que, mira, te encuentras con novenarios, llenito el templo, tal vez medio lleno el templo, y comulgan 2. ¿Cuál es el sentido de eso? Discúlpenme. Es decir, si yo pierdo un ser querido y voy a ofrecer en sufragio de su alma un novenario, y eso de triduo también, por favor, eso bastante cómodo, ¿verdad? Déjense de cuentos, la tradición de la iglesia son 9 días. Eso de triduo es, ay padre, me dijo por ahí una señora, ay padre, me dice, es que lo que pasa es que venir a la iglesia nos recuerda el que murió. Por Dios, qué mejor lugar para que te acuerdes de él. O sea, no, entonces no, y perdón que se lo diga, casi le digo a ella, no le dije, pichicata que no querés pagar el novenario. Entonces querés pagar un triduo y no pagar un novenario. ¿Ya? Entonces, ya les digo, o sea, jugamos tanto con lo sagrado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Esas cosas no. Ya le digo, entonces si es eso, lo del voto de ánimas que me estás preguntando, mejor no. Yo sé lo que te digo. Eso no es doctrina de la iglesia. Entonces mejor no te metas por ahí. Saludos desde la parroquia San Ramón Nonato de Villanueva Cortés. Otro mensaje, buenos días, dice, pido oración por mi tía que está enferma. Dice, ella se llama María de la Paz Galeas. Ayer fue el día de Nuestra Señora Reina de la Paz, así que queda bien. Vamos a recordar a doña María. Pido oración por mi hijo Esaú, que está enfermo de las amígdalas, dice otra persona por aquí. Yo padecía de esa vaina. Sí, no tienes idea, yo padecí mucho y nunca me las quitaron. Ya, pero yo de chiquito mi mamá se preocupaba y sufría mucho, me daban unos calenturones, dice, pero bueno.
Y tenemos otra llamada desde Santa Bárbara. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, hola, buenos días desde Santa Bárbara. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, padre. Es un placer estar escuchando con ese programa tan hermoso, cómo nos están enseñando cosas tan lindas que de repente no las sabíamos. Quiero saludarlo y decirle que ore por mí porque estoy un poco malito de salud. Dice, yo soy un miembro de la iglesia aquí de Santa Bárbara, de la parroquia. Vivo en una comunidad de Santa Bárbara, pero trabajo aquí con la... Soy un miembro del que trabajo con la parte, soy un misionero y quiero que ore por mí porque estoy bien mal de salud. Con gusto. Bueno, cuente con mi oración por usted y adelante. No se me haga para atrás, sino que precisamente el confiar en el Señor, ¿verdad? La enfermedad nos acerca a Él. A veces se nos olvida que la enfermedad como tal, todas las situaciones de crisis, de dolor, de cruz, que a veces rechazamos, es lo que nos acerca al Señor Jesús. El problema es darle sentido. Es decir, si yo estoy sufriendo una enfermedad, pero no le doy sentido a ese sufrimiento, claro, se me vuelve insoportable. Pero cuando usted le da sentido, ofrézcalo. Ofrezca su dolor por algo, ofrezca su dolor por alguien. Es decir, esto que estoy padeciendo, este malestar que estoy viviendo, esta incomodidad de no poderme mover, de no poder hacer todo lo que hacía antes, lo ofrezco por la conversión de este fulano, por mi conversión, sobre todo por la de Jimmy. Pero ofrezcanlo, hombre, ofrezcanlo, porque si no lo vuelven ofertorio, eso es insufrible, eso es intratable. Entonces, el sufrimiento hay que darle sentido. Todo el sentido del sufrimiento, de hecho, se encuentra en la cruz, donde fue atravesado el costado del Señor Jesús. Y por eso, fíjense, la oración que se creó el obispo de Paray-le-Moniel, que es el lugar donde se dieron las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, hizo una oración preciosa. Nosotros la hemos estado leyendo todos los días durante este año. Y lo vamos a terminar, de hecho la gente estábamos bromeando que mañana nos vamos a sentir raros si terminamos de rezarla, porque la hemos estado rezando todo el año la hemos rezado. Y entonces dice él, preciosamente dice, de este corazón que hoy permanece abierto más que nunca. Es interesante, ¿no? Este corazón que hoy permanece abierto más que... ¿Por qué? Porque el corazón está sangrando, cuidado con esto, porque a veces en las representaciones le ponen a usted el corazoncito, muy bonito, pero sin la rajadura, sin la abertura que sangra. Y este corazón sigue sangrando. ¿Y por qué sigue sangrando? Porque sigue palpitando por usted y por mí. Entonces, en la cruz, donde ese misterio se abrió para nosotros, lo mismo que la Divina Misericordia, ahí es donde encontramos el sentido de nuestros sufrimientos. Porque, como diría mi abuelo, los justos juicios de Dios, solo Dios. Entonces, solo desde Dios puedo acercarme al misterio del dolor viendo al crucificado, que está atravesado, insisto, por una lanza. Padre, ya casi vamos terminando. ¿Cómo nosotros podemos incrementar nuestra confianza al Sagrado Corazón de Jesús? Si a un caso la venimos conociendo, esta linda devoción, los que ya lo conocen también, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros? Y para ir ya culminando. ¿Cómo llegamos a confiar en una persona? Conociéndola. Es decir, yo a alguien que vengo conociendo apenitas, va a ser bien difícil que confíe en él, ¿no? La confianza en esa persona se va a desarrollar, va a crecer en la medida que le trate, en la medida que le conozca, en la medida que le escuche, en la medida en el que dialogue con él. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es eso. La confianza en el Señor Jesús crece y crecerá entre más cerca estoy de Él. Cuánto leo su palabra, cuánto la medito, cuánto le visito en el Santísimo, cuánto paso largo rato estando con Él, no con mi celular, ¿ya? No con mi televisor, ¿ya? Y aunque estemos en la televisión, perdonen que se lo diga, ¿ya? Pero es el tiempo que yo paso con Él, porque el encuentro personal con Él, la relación personal con Él, es lo que me llevará a confiar en Él. Ese es el único camino. Usted no puede confiar en alguien a quien no conoce. Nos da la bendición, Padre. Con todo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y por intercesión de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Y Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Muchas gracias, Padre Juan Ángel. Gracias por habernos acompañado aquí en la plática para que nosotros conozcamos un poco más de la confianza que tenemos que tener al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Nos vamos a la pausa.